Pues santos bienvenidos. Hoy estamos muy emocionados porque empezamos la lectura y la reflexión de un nuevo libro. El libro de Esther. Qué bendición, Carlita, saber que así como había israelitas, pueblo de Dios, que regresa del exilio y se mantienen en su fe, los que quedan no son la excepción. Los que quedan en Babilonia siguen dando testimonio de quién es Dios. Los que quedan en Babilonia también viven pruebas fuertes. Si los que estaban fuera vivían pruebas, imagínate dentro, en una nación que no es tuya, es mucho más difícil. Una nación donde eres extranjero. Una nación en donde de alguna manera no tienes tantos derechos. Y no era sencilla la fe como lo hoy, hermanos. Hoy tampoco la fe es sencilla. En ese tiempo, tanto los que estaban en Judá como los que quedaron en Babilonia fueron puestos a prueba. Y Esther es un testimonio de una familia que se mantiene en integridad, que se mantiene en fe, que se mantiene en búsqueda de Dios. Y este libro, les aseguro, que va a desafiarnos a nuestra fe y desafiarnos a no dejar de confiar en Dios. Esther, Carlita, es un desafío de fe. Así es, agradecidos con Dios por que estamos en este primer capítulo, hermanos, y aunque tal vez usted ya haya leído el libro de Esther, siempre a Esther se le toma como referencia de una mujer que ayunó, intercedió por el pueblo y todo, y sí, realmente eso fue, pero realmente, hermanos, yo les puedo decir que Esther tiene mucho más que la oración y el ayuno y la intercesión de un pueblo, sino que es una mujer que realmente tiene un mensaje que nos ayuda a seguir adelante, pero sobre todo es un mensaje de Dios a través de este libro de Esther, de un pueblo que se mantuvo en una ciudad extranjera, en un país extranjero, y donde habla mucho también a nosotros acerca de nuestra fe, acerca de lo que nosotros creemos y las convicciones que nosotros tenemos. Y Esther es un libro que nos va a desafiar, no solamente en el área de lo familiar y en el área del liderazgo, y no solamente este libro de Esther nos va a llevar a lo que ya conocemos de este personaje, de cómo se vuelve reina, sino que nos lleva más allá, hermanos. Y yo creo que esto es lo más importante de la palabra de Dios. Conocemos, como lo vimos en el libro de Nehemías siempre lo involucrábamos con los muros, pero vimos que es más que muros, y lo mismo es este libro de Esther, más que cómo llegó a ser reina y cómo oró y ayunó. Dios nos tiene un mensaje muy importante para nuestros tiempos a través de este libro. Y hoy vamos a ver cómo es la vida familiar desde mi punto de vista, cómo Dios toca esta área importante en nuestro tiempo y en nuestras vidas, porque usted tiene una familia, yo tengo mi familia aquí, y hoy de eso va a tratar este primer capítulo del libro de Esther. Así es, hermanos, y quiero darle lectura. Esther capítulo 1, verso 1 dice lo siguiente: el rey Asuero, que reinó sobre 127 provincias que se extendían desde la India hasta Cus, estableció su trono real en la ciudad de Susa. En el tercer año de su reinado ofreció un banquete para todos sus funcionarios y servidores, al que asistieron los jefes militares de Persia y Media, los magistrados y los gobernadores de las provincias, y durante 180 días les mostró la enorme riqueza de su reino y la esplendorosa gloria de su majestad. Fíjense, hermanos, qué situaciones nos describe el capítulo 1 del libro de Esther. Nos damos cuenta, hermanos, que este capítulo 1 en los primeros versos nos muestra, en esta pequeña introducción, nos traslada a la lujosa corte del rey persa, presuntuoso, desenfrenado, sin límites. Un rey preocupado por manifestar a todo el pueblo, tanto poderosos como del pueblo en común, tanto de los que están en algún puesto importante como los de alguna forma la clase popular. Él está empeñado en mostrarles su grandeza, pero además, Carlita, es un hombre excéntrico, es un hombre extravagante. Vamos a ver en el segundo banquete cómo lo hace. Si en el primer banquete nos sorprendió cuántos días está él de manteles largos, él no se conforma con eso. Quiere que todo el pueblo se entere de cuán poderoso, cuán excéntrico, cuán extravagante, cuán poderoso, entre comillas, era él. Entonces, imagínate gobernar tantas provincias, tener tanto. Asuero también se llama Jerjes el Grande, es otro
nombre con el que también se le denomina, fue el quinto rey de Persia y era soberbio, impulsivo y, como lo vemos en el capítulo 1, un hombre también que cae en excesos. Su palacio estaba en Susa y ahí lleva a cabo un banquete. Pero antes de hablar del banquete, Carlita, hablar un poquito de esta situación de Persia, que seguía siendo la potencia mundial. Y el rey, por supuesto, se sentía el máximo, el poderoso. Y como podemos mirarlo en la descripción, un hombre sumamente rico. De hecho, fíjate que estuve analizando un poquito de los reyes de Persia. Y les gustaba a ellos no solamente tener, sino mostrar a los demás que tenía. Algunos de ellos se ponían piedras preciosas en sus barbas que brillan y decir, pues unos se ponían joyas. Bueno, hasta la fecha creo que se presume, sobre todo en algunos géneros musicales, ¿no? Se ponen muchas joyas como para decirle, miren cuánto tengo, cuánto valgo, entre comillas. Y nos damos cuenta finalmente, hermanos, que este rey siente, de alguna forma, que tiene toda la autoridad y todo el poder. Así es, vemos a este rey, hermanos, el rey Asuero, un rey donde muestra en los primeros versos de este primer capítulo, es un rey mostrando su poder, hermanos, pero no se lo mostraba a cualquiera. Ahí dice que mandó digamos que mandó muchas invitaciones, yo así lo veo, digámoslo así, a los principales, a la gente más distinguida de su tiempo, para que ellos vean la grandeza de Asuero. Y sí, era un hombre bastante poderoso, tenía el dominio de muchas provincias, entre ellos los israelitas, por supuesto. Y aquí estamos viendo a un rey bastante portentoso, muy poderoso, muy rico, donde él da a conocer su grandeza. Cuando yo leía este primer capítulo de Esther, veía yo estos versos donde él no solamente hace 2 banquetes, sino el tiempo que tardan estos banquetes. Y lo que ofrece. Leer cada parte de la Biblia, hermanos, tenemos que ser muy detallistas, porque a veces nada más la leemos por leer, y no se trata de eso, porque Dios tiene muchos mensajes, por eso tenemos que detenernos. Y me llama la atención los 2 banquetes que Él ofrece, el tiempo en el que Él lo hace, con qué objetivo. Uno de ellos era mostrar su grandeza, su poderío, y es que en el tiempo de los persas, en el caso del rey Asuero, como digamos rey dominante de muchas provincias, el imperio que él tenía, pues no era cualquiera, hermanos. Entonces aquí él resalta esa grandeza a muchos principales, príncipes de muchos lugares, y él da a conocer esto: soy un hombre poderoso, soy un hombre que domino muchas provincias. Casi se creía mucho el rey el rey del universo, pero él tiene un objetivo, hermanos. Él tiene un objetivo del cual nos damos cuenta, hermanos. No solamente él da a conocer esto, sino también aquí viene la parte central de lo que es su reino, pero también de su liderazgo de este hombre. Así es, Carlita, y como bien dices, hubo 2 banquetes. El primero que lo hizo en honor de los altos funcionarios, de los dignatarios, de los colaboradores cercanos. Un banquete espléndido, 180 días, imagínense eso me sobró, 180 días de banquete, de fiesta. No, hombre, sí, más de un mes. Yo creo que en Oaxaca hay fiestas de 4 días y se ven muchos, ¿verdad? Asuero le ganó por mucho, pero hace un segundo banquete. Pero ese segundo banquete, hermanos, lo hace en el jardín interior. En ese segundo banquete invita a los ciudadanos, digamos entre comillas, comunes y corrientes, ¿no? Los invita, pero no por eso le baja el nivel, porque de hecho nos damos cuenta, hermanos, que este banquete que hace dura también una semana, 7 días. Menos, pero ya. Así es, y como describe a detalle el verso 6, dice que habían cortinas blancas, azules, se sostenían por cordones de lino blanco y tela púrpura, los cuales pasaban por anillos de plata sujetos a columnas de mármol. También había sofás de oro, de plata, había mosaicos de mármol, de pórfido, de madreperla y otras piedras preciosas, copas de oro. Fíjense cómo estaban ellos mostrando ese poder, esa excentricidad. Y dice que habían en el verso 8, todos los invitados podían beber cuanto quisieran, pues los camareros habían recibido la instrucción del rey de servir a cada uno lo que quiera. Es decir, no solamente vemos una reunión excéntrica, sino llena de excesos, una reunión de verdad totalmente
extravagante. Y nos damos cuenta, hermanos, que este lujo se extiende en detalles, Carlita. Yo quedo pensando, imagínate. Que te den una bebida, copas de oro. Copas de oro. Copas de oro le dio a sus invitados. Sus telas finas, exportadas, ¿no? Y además, fíjate que me llama bastante la atención, sus sofás eran de oro y de plata. Fíjate, así como, ¿qué voy a hacer con esto que me queda de oro? Voy a hacerme unos muebles, ¿no? O sea, era totalmente sorprendente todo lo que tenían. Pero además, hermanos, los excesos estaban sin restricción. Cada quien que beba, que celebre. Y hay un tercer banquete que se describe en el capítulo 1, que es precisamente el de Vasti, la reina, dentro del palacio con las mujeres que residen ahí. Y no se dice cuánto dura, pero se ve que Vasti, como primera dama, para así mencionar, ella va y hace también un banquete con las damas. Entonces, hermanos, aquí viene el medio del asunto, aquí viene una parte fundamental del relato, porque el rey Asuero ya está borracho, está embriagado. Y es un hombre que aquí refleja, hermanos, esos excesos. Es totalmente embriagado. Manda a traer a la reina Vasti. Pero fíjate que aquí estuve analizando algo que me pareció sumamente interesante, porque en una lectura rápida uno no puede pensar o entender muchas cosas o decir, bueno, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Pero miren, el verso 10 dice: el séptimo día, como a causa del vino el rey Asuero estaba muy alegre, o sea, estaba bastante pasado de copas, le ordenó a los eunucos que le servían, ahí aparecen los nombres, que llevaran a su presencia a la reina, ceñida con la corona real, a fin de exhibir su belleza ante los pueblos y dignatarios, pues realmente era muy hermosa. Miren, hay que entender que en la Biblia hay eufemismos, ¿verdad? Hay frases que se utilizan para no mencionar palabras, digamos, de alguna manera fuerte, pero de alguna manera este término mostrar su belleza habla que él la quería exhibir desnuda. Habla de que era tanta su excentricidad que quería presumir a su esposa, pero no en el buen sentido de la palabra. Es diferente que yo diga, mire, mi esposa es muy inteligente, ella se prepara, ella es una mujer disciplinada, una mujer que le gusta cultivarse en la lectura. Así presumimos, pero él quería mostrarla desnuda, pasearla, que la vean, que la contemplen, que la deseen también y decir, esta es la mujer de nuestro rey. En todo nos supera nuestro rey. Era una manera denigrante, de alguna manera decirlo, de presumir a su esposa. Por supuesto, no sé cuántas hubieran accedido a este llamado, porque en una lectura rápida decían, no quiso que vengan a ver qué bonita está. No era hacia allá. Era un mostrar de una manera, podemos decir, hermanos, denigrante. No era una presunción correcta en el buen sentido de decirle, bueno, mi esposa es una mujer bella, una mujer muy inteligente. No, él seguía o quería manifestar lo que desde el principio, su excentricidad, que era un hombre que tenía de todo, que era un hombre que no se limitaba en nada y tenía de lo bueno lo mejor, incluyendo a su esposa. Y él era una manera también de decirle, miren, no hay alguien como yo que tenga una esposa. Entonces, me pareció muy interesante, porque a veces se ve a Vasti como una mujer como desobediente, exactamente. Vemos a Vasti como una mujer desobediente, pero es una falta de lectura detenida. Vasti es una mujer, hermanos, que está mostrando dignidad. Esta reina, hermanos, se niega rotundamente a que los eunucos la lleven con su esposo borracho para que la presuma ante los líderes dignatarios en ese momento. Un rey tan poderoso tiene problemas con su esposa. Lo que empieza como un asunto doméstico se eleva enseguida a un problema de gobierno, porque le dicen, no quiere venir. ¿Cómo no quiere venir? ¿Y no quiere venir? No, pues aquí yo soy el que mando, ¿cómo va a ser? Y a lo mejor decía, está mi esposa, pero soy el rey también, ¿no? Hacía como que lo lleva a otro ámbito. Son dos cosas ahí. Y, Carlita, ¿cómo son las cosas? Pudiera uno pensar que el trabajo más difícil es ser rey. No, el trabajo más difícil es ser líder de familia. El más difícil es ser padre, ser madre, ser líder de casa, porque es allí en donde tomas decisiones cruciales que
atañen a la vida directamente de tu propia sangre, de tu propia familia. Y aquí nos damos cuenta que un rey con tanto poder no puede obligar a que su esposa haga lo que él quiere. Por supuesto, es una afrenta para él decir: tanto poder que tengo, tantos ejércitos que tengo, tantas batallas que gano, nadie puede contra mí. Y que la esposa le diga: no me voy a prestar a hacer eso. Por supuesto que eso, Galita, era un golpe al orgullo de este rey que, dicho sea de paso, ya lo he mencionado, pero vale la pena enfatizarlo: alcoholizado. Y una persona alcoholizada no puede ser una persona coherente en lo que pide. Así es, hermanos. Vemos esta parte de los primeros capítulos de Esther, de los versos. Nos damos cuenta de esto. Tal vez siempre a Vasti se le toma como una mujer. Fue una mujer desobediente, ¿no? Y cuantísimos temas hemos escuchado así como la reina Vasti desobediente. Realmente es porque a veces no nos detenemos bien en ciertas palabras que se ponen en la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y lo que este rey ya pasado de copas, digámoslo de esa manera, él presumía toda la grandeza que él tenía, y entre ellos quería demostrar la belleza de su esposa. Una belleza, y decirle casi a todos los invitados: hasta la mujer más hermosa del mundo tengo. Y manda a llamarla, ¿no? Manda a los eunucos y la manda a llamar, pero nosotros siempre la hemos puesto como una mujer desobediente. Ella se niega, hermanos, porque esto quiere decir que Asuero, su esposo, la quería exponer de una manera que no era digna de una mujer. Grotesca incluso, ¿no? Al presumir su belleza, pero no su belleza con su ropa real, sino una belleza sin ropa. Y esto, hermanos, esto es una falta de respeto de Asuero hacia ella. Y para él fue un golpe a su orgullo de tener, porque si ustedes leen los primeros versos, era un rey muy poderoso. Cuántas provincias él gobernaba, cuánto dominio tenía en muchos pueblos. Y era el imperio más poderoso que en ese tiempo él tenía. Y cuando Vasti se niega, para él era un golpe. Es el golpe más duro que Asuero tiene en su reinado, pero no en su gobierno, sino en su orgullo. En su orgullo, y que su esposa no le obedece. Porque ya vimos la razón. No era una belleza de decir su ropa, su carita o el cabello, era su desnudez. Mostrarle a todo, en este caso a sus invitados: mi esposa es la mujer más hermosa, pero la forma de como él quería expresar la belleza era una falta de respeto hacia ella. Por eso Vasti se niega, hermanos. Por eso Vasti niega esta parte y dice: yo no voy, yo no me presto a estas cosas. Esa es la razón por la que esta reina se niega y no va ante su esposo. Y esto provoca también no solo un problema familiar que Asuero tiene. Podía gobernar muchísimas provincias, pero no podía gobernar su casa. No podía tener un matrimonio, digamos, si nos estaba yendo por otro lado, hermanos. Y aquí es la parte donde entra lo familiar y lo matrimonial en el caso de este rey. Y como vuelvo a mencionar, a Vasti siempre se le toma como la reina desobediente, ¿no? Y sí, pero la razón es esta. La razón es que era una forma indigna para ella, y que Asuero pues ya estaba como que ya en otros canales y no estaba viendo. Él nada más quería mostrar su grandeza, y entre ellas la de su esposa, hermanos. Aquí nos damos cuenta que esto trae repercusiones a su gobierno. Y nos damos cuenta que pues lo vamos a ir viendo más adelante. No lo quiero, dijera Josué, estás expoliando, pero aquí nos damos cuenta, hermanos, que cuando no estamos centrados en las cosas de Dios, hacemos muchas situaciones que desfavorecen a nuestra familia, y en este caso de Asuero, directamente hacia su esposa. Fíjense que dice el verso 15 del capítulo 1: según la ley, ¿qué se debe hacer con la reina Vasti por haber desobedecido la orden del rey transmitida por los eunucos? Preguntó el rey. O sea, fíjense cómo son las cosas, hermanos. Si esa autoridad como esposo no la tiene, él quiere usar la autoridad del rey. Quiere usar esa desproporcionada autoridad, porque, seamos sinceros, en ese tiempo, hermanos, incluso había quienes consideraban que el rey era casi un semidios. Entonces,
Esto le pega en el orgullo al rey y dice, a ver, ¿qué castigo le vamos a dar a mi esposa? Y fíjense qué cosas, hermanos. A la reina A la reina. A la reina Basti. Bueno, que finalmente se consideraba como la principal, ¿no? Finalmente en esa costumbre que tenían. Dice verso 16, en presencia del rey y de los funcionarios, Memucán respondió, la reina Basti no solo ha ofendido a su majestad, sino también a todos los funcionarios y a todos los pueblos de las provincias. Ahí se hacen a los dignos, ¿no? O sea, yo lo fui leyendo con otros ojos, luego de analizar el texto y decir, ahora resulta que les ofendió. Ahora resulta que nos sentimos ofendidos porque no vino y no se exhibió. No se exhibió ante nosotros. Y miren lo peor, estos machistas, verso 17, porque todas las mujeres se enterarán de la conducta de la reina y esto hará que desprecien a sus esposos, pues dirán, el rey Asuero mandó a que la reina Basti se presentara ante él, pero no fue. Faltó decir, el esposo alcohólico y bien borracho le dio una orden que la denigraba y no quiso oír, ¿verdad? Como la historia se cuenta de diferentes formas, pero que finalmente, hermanos, esto me da mucha risa, pero preocupación, porque cuántos así en culturas machistas piensan, ¿no? Y qué triste es esto, hermanos, porque ¿cómo pueden decir ellos? Y van a decir que la reina va a estar ofendido y así va a ser en todos los hogares. No, en los hogares donde hay un varón que ama a Dios y que teme a Dios, eso no va a pasar. En los hogares donde hay un varón que respeta a su esposa, eso nunca va a pasar. En los hogares donde hay machismo, donde hay vicios, por supuesto que eso y más va a acontecer. Pero miren qué dice el verso 18. El día en que las mujeres de la nobleza de Persia y de Media se enteren de la conducta de la reina, le responderán de la misma manera a todos los dignatarios de su majestad. Entonces no habrá fin al desprecio y a la discordia. O sea, yo leo esto y digo, qué exageración. O sea, todavía ellos toman actitudes bastante contrarias a la mujer y todavía encima dicen, nos ha ofendido y no queremos que las demás sigan ese mal ejemplo. Nosotros, pues solo vivimos un poco, ¿no? O sea, ¿cómo son las cosas? Ellos estaban fuera de sus cabales y decían que la reina era la que estaba fuera de ellos. Pero miren cómo dice el verso 19, por lo tanto, si le parece a su majestad, emite un decreto real, no lo puedo creer. ¿Hasta dónde llega esta situación? El cual se escribirá con carácter irrevocable en las leyes de Persia y de Media, que Basti nunca vuelva a presentarse ante su majestad y que el título de reina se le otorgue a otra mejor que ella. Así, cuando el edicto real se dé a conocer por su inmenso reino, todas las mujeres respetarán a su esposo, desde la más importante hasta los menos importantes. El rey y sus funcionarios les pareció bien ese consejo, de modo que el rey hizo lo que había propuesto Memucán. Envió cartas por todo el reino, a cada provincia en su propia escritura y a cada pueblo en su propio idioma, proclamando en la lengua de cada pueblo que todo hombre debe ejercer autoridad sobre su familia. Pero yo creo que se predica con el ejemplo. Yo creo que el buen juez por su casa empieza. Yo creo que no puede uno ser un buen líder si no está en sus cabales, si no teme a Dios, si está fuera de una realidad bíblica, espiritual. Y fíjate, Carlita, cómo lo asesoran y le dicen, haz un decreto, rey, no te dejes, porque se va a salir de control esto. Casi, y mira, casi deja a tu esposa. Y finalmente, Carlita, eso es, ese decreto, podemos decir que es como una carta de repudio, con ese que no se vuelve a presentar. Como un divorcio. Es exactamente, es el equivalente a un divorcio, decirle un edicto real que diga que se divorcia, o sea, hasta eso, digo. Bueno, este rey sí es bastante escandaloso. Y nos damos cuenta, hermanos, que todavía dicen, para que aprendan a respetarnos. Si ellos no son los que habían respetado la dignidad de esta mujer, obviamente esta ley no haría que las mujeres de la ciudad respetaran a su esposo, porque respeto entre un hombre y una mujer surge de un aprecio entre sí como una creación hecha a la imagen ambos de Dios, con esa igualdad con la que Dios nos ha creado, no por un pronunciamiento legal ni por órdenes machistas. La obediencia forzada es sustituto de deficiente amor y respeto entre cónyuges. Si tú deseas ambos tener esa sujeción, tiene que empezar con un amor. Yo no puedo decir, te obligo a que obedezcas. No, porque eso tiene que nacer del amor. La iniciativa debe ser base del amor y del respeto.
Entonces, este autor, Carlita, pone en ridículo, y el capítulo 1 en general, a este presuntuoso rey. A este rey que tiene que hacer un edicto. Fíjate hasta dónde no tiene la autoridad ni moral, ni espiritual, ni ser un líder digno de confianza. Tiene que ser un edicto para que ya no sea su esposa, Vasti. Pero además, el decreto final del rey es una burla a todos ellos, porque Vasti, la reina destronada, es la única persona digna entre tantos personajes corruptos, disolutos, indignos. Es la única que mostró dignidad, y es, finalmente, a la que desechan. Así es, hermanos, vemos esta parte de Asuero mostrando desde el inicio de este capítulo su grandeza de rey, mostrando también de una manera indigna pues la belleza de su esposa en este caso. Y nos damos cuenta, hermanos, que cuando yo leí este primer capítulo me estaba yo dando cuenta de ese decreto, porque cuando vas analizando esta parte de este capítulo te das cuenta que yo decía, este decreto es un divorcio, una separación, y nos damos cuenta la falta de valor de Asuero. ¿En qué sentido? Porque cuando ella se niega, hermanos, a ir, cuando ella se niega a obedecer esta orden de Asuero, de su esposo, y le dicen, ¿sabes qué? Ella no va a venir. Dice que no viene, que no la esperen, que no la esperes, y que pues yo me atrevo a pensar ni va a venir, y mucho menos va a venir como tú quieres, ¿no? Pero imagínate ahí el grupo, rey, ¿qué pasó? Sí, porque, no. O sea, por eso este capítulo orgullo. Asuero empieza con su grandeza, de cuántas provincias, de las copas y de sus sofás de oro, empieza a mostrar él su grandeza. ¿Cuántos días? Más de 180 días. Luego otro banquete de una semana, mostrando toda su grandeza como rey, pero no podía faltar que demostrar la grandeza en su casa. Y en este caso de su esposa. La manera tan indigna que él quiere mostrar a su esposa sin ropa, de manera desnuda, ante todos sus invitados. Recordemos que ahí la palabra dice que él ya estaba embriagado, borracho. Ya estaba borracho, hermanos, ¿sí? Y una persona en ese estado no sabe no sabe mandar. Ajá. Y son partes de la Biblia, de este primer capítulo de Esther, que muchas veces siempre es desobediente, pero cuando tú analizas esto, o sea, en un estado tan inconveniente como Asuero ni sabía que estaba pidiendo. Así estaba en todos sus sentidos, y tú te pones a pensar, pues lógico que se niega a exponerse a esto, y es por eso que desobedece a Asuero. Pero si nos damos cuenta, cuando a él le dicen, ¿sabes qué? Ella no viene, él se enoja y es un golpe a su orgullo, pero vean cómo cambia. Cómo él se dirige ahora hacia su esposa. Ya no dice mi esposa Vasti, dice, ¿qué vamos a hacer? Ella me ha ofendido al rey Asuero. Al gobierno, al reino. Gobierno. Si nos damos cuenta en esta parte, él nos dice a mí como esposo, ¿sí? Él ya cambia esta parte y dice, la reina, ya no dice mi esposa Vasti, dice la reina Vasti ha ofendido al rey Asuero, al gobierno del rey Asuero, a este imperio tan grande. ¿Sí se dan cuenta? Lo llevó a un nivel. Sí, exactamente. Ofendió al imperio, ¿no? Ofendió al imperio, me ofendió a mí que soy el rey. Pero él ya no está hablando como esposo. Y a él ya no se dirige a ella como esposa. Y ya le dice la reina. Entonces, esto para él, hermanos, era una forma de que no tenía valor Asuero. Tenía el dominio, tenía el imperio más grande, pero no podía gobernar su casa. Y la manera tan indigna como la que trataba, o la que trató a Vasti, su esposa. Y esto realmente, hermano, nos damos dando cuenta de que en este primer capítulo de Esther, nos damos dando cuenta de la relación de un jefe, de cómo liderea su hogar y cómo quiere darse a respetar. Por eso ellos dicen, por eso Asuero le dice a sus consejeros, ¿qué hago? Porque ella me ha ofendido, y él no se da cuenta de la situación en la que está y la forma tan despectiva que él se dirige a ella. Ya no es su esposa, es la reina, y me ofende a mí, que soy el rey más poderoso de estas naciones. Nos damos cuenta, hermanos, que esto es lo que a Dios no le agrada.
la manera como él la expone, la manera como él quería demostrar su grandeza. Eso no es amor, hermanos. Y si bien la palabra de Dios habla de la sujeción de la mujer, tenemos que darnos cuenta del contexto, y esto le habla a Dios al varón primeramente como líder, porque Asuero no solo era rey de las naciones, tenía una familia y un hogar, y entre ellos estaba Vasti como esposa. Pero siempre a Vasti se le toma como la mujer desobediente, cuidaba su dignidad y darse a respetar, hermanos. Eso es lo que Vasti estaba dando a entenderle a Asuero, y por eso sus consejeros se los ofendidos. Es indignante cuando usted lee este capítulo y lo analiza y lo medita y va así como que escudriñando a ver qué quiere decir mostrar su belleza, qué quiere decir en el contexto de ellos como persas. Esto es lo que quería. Y ella se indigna y dice, yo no me presto, y aunque le costó su corona y dejar de ser esposa, porque cuando manda ese decreto yo lo vi como un divorcio. Para mí es como un divorcio y una forma tan fácil que Asuero tiene de decir, pues como tú no me obedeces, pues ya no serás Vasti, ya no serás la reina Vasti, y se queda en esta situación. Aquí lo que Dios nos está dando a entender a todos, a ella y a él, es que para que esto sea, para que la mujer obedezca, lo hubiera tratado con amor. Pero Asuero era la que menos estaba demostrando en esta parte, hermanos. No era amor, una manera muy indigna para su esposa demostrarla como él quería. Y esto, hermanos, tenemos que tomarlo en cuenta, que para Dios el trato entre los cónyuges se tiene que dar con un respeto y con un amor. Y le habla al líder, en este caso, por eso Asuero aparece. Le habla al líder, le habla al hombre, le habla al esposo. No le está hablando, aquí no está hablándole al rey, aunque él cambió el diálogo y la forma en cómo él se expresa, es que Dios le está hablando al esposo en esta mañana, del trato, de la dignidad, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, él y ella. Los dos tienen un valor increíble, tenemos un valor increíble delante de Dios, hermanos. Pero Dios hoy dice el respeto, el liderazgo, cómo debes de liderar tu hogar, cómo tienes que tratarla a ella. Si quieres que se sujete, trátala con amor. Y Asuero era lo que menos estaba demostrando. Él quería mostrar su grandeza como rey, pero no el amor y el respeto hacia su esposa Vasti. Y al final de todo, él se hace este decreto, ¿verdad? Y ella deja de ser reina. Pero yo me imagino, esto ya es una especulación mía, que Vasti habrá dicho, pues está bien, pero yo no me iba a mostrar de esa manera, hermanos. Esto Dios nos habla mucho en esta mañana del cuidado que el varón debe de tener en su casa. Si bien Asuero tenía mucho poder sobre muchas naciones, pero lamentablemente no era un hombre que gobernaba bien su hogar y mucho menos su vida matrimonial. Y nos damos cuenta, hermanos, algo que para mí es muy interesante en este relato, es que él no nos llevó a un ámbito familiar. Hubiera dicho, mañana platicamos, vamos a dialogar. No, él lo lleva a un ámbito político, porque es el líder, y dice, no, si me dejaste mal ante mis súbditos, ellos tienen que saber. O sea, él no lo está haciendo más que para no quedar mal, pero también para seguir intentando fingir algo, seguir intentando mostrar algo que no es. Su poder. Y nos damos cuenta aquí, hermanos, que es cierto que dice la Biblia que la mujer se sujete al hombre, pero el hombre tiene que sujetarse a Cristo antes. El hombre tiene que someterse a Cristo antes. Aquí, por supuesto, que esta mujer no podía someterse a un borracho que le está dando una indicación totalmente fuera de lo correcto. De una manera muy indigna. Sí, indignante. Y nos damos cuenta, hermanos, que como varones tenemos nosotros que ser dignos de sujeción. Nosotros tenemos que aprender a utilizar ese liderazgo y esa autoridad de la manera como Cristo lo utilizó. Cristo, Jesús, utilizó su poder y su autoridad para servir, para amar, para acompañar, incluso para dar su vida por nosotros. Hoy ese es el modelo que tenemos de liderazgo de Cristo Jesús, que todo el poder que tenía lo utilizó para amar. Y yo creo, hermanos, que cuando dice la palabra, hombres, esposos, amen a su esposa como Cristo la amó y se entregó por ella. Yo creo que este es un desafío para nosotros, hermanos, siempre dignificar a nuestra esposa, siempre dignificar nuestra familia, siempre hacer lo posible o hasta lo imposible, hermanos,
para siempre mostrar como varones este liderazgo, que es el mejor, un liderazgo con amor, no con fuerza, no con gritos, no con amenazas, sino con amor. Y yo creo, hermanos, que esta es una gran enseñanza del capítulo 1 de Esther, el mostrarnos modelos distintos de familia. Y aquí vemos a un hombre totalmente fuera de sí. Vemos a un hombre que tiene la capacidad de dialogar, de platicar, de resolverlo, sino que lo lleva a un ambiente político, un ambiente ya gubernamental. Y lo triste del caso es que ellos dicen, si le aplicamos esto, yo creo que se van a sujetar todas las mujeres del imperio. Y qué triste pensar que un decreto es lo que trae la armonía y la sujeción. No, hermanos, es el respeto mutuo, es el amor mutuo. Y si en casa hay amor y hay respeto, le aseguro algo, no tendrá ni siquiera que levantar un poquito la voz. Y es algo importante también, hermanos, esta parte de Esther del primer capítulo. ¿Por qué digo esto? Asuero pregunta a sus consejeros, ¿qué vamos a hacer con esta ofensa que ella me hace? Esto es algo muy importante. Le pregunta a sus consejeros, que también no tenían nada de consejeros desde mi punto. Estaban borrachos también, o sea, ¿qué te van a decir? Y esto tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque Asuero, en vez de que diga, bueno, luego voy a hablar con mi esposa, y bueno, seguían con su festividad, por decirlo así, pero no lo trata así y lo lleva a otro nivel y lo lleva a otro grado de su gobierno, para mostrar y que las mujeres sepan de que al esposo, para que no sigan el mal ejemplo de Vasti. En este caso, hermanos, él tiene un problema, ahí se refleja, ella no va y lo desobedece, las razones ya las hemos comentado, pero él va con sus consejeros, que tampoco estaban en el estado mejor, y hacen todo este decreto. Y nos damos cuenta que él no va con las personas adecuadas y lo mal aconsejan. Y sale este decreto con algo que prácticamente es como la separación de él y de su esposa. Y tenemos que tener mucho cuidado a quién le pide uno un consejo de una situación en la vida matrimonial. Exactamente, ya sea familiar o matrimonial. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aquí es evidente que los consejeros no lo ayudaron y lo llevaron al rompimiento de su entorno familiar y de su vida matrimonial con Vasti. Es fácil, y es lo que sucede en nuestros tiempos. En nuestros tiempos, cualquier detalle, cualquier situación, ya no hay el diálogo, y luego le empiezas a preguntar a personas que a veces ni ellos mismos tienen una estabilidad en muchas áreas de su vida, y te van a mal aconsejar y te van a decir, mira, ya déjala, no es así. Y empieza toda esta situación y empieza a desequilibrarse la vida de un matrimonio. Es muy importante, sí, pedir ayuda, sí, pedir consejo, pero ante todo, sepa usted a quién se acerca para pedir un consejo en su vida matrimonial. Es válido, sí es cierto, pero tiene que tener usted mucha sabiduría para decir, yo creo que esta persona me puede aconsejar, yo creo que esta persona me puede ayudar en mi matrimonio, en esta situación que estoy atravesando con él o con ella. Pero si usted se va con personas que ni leen la palabra de Dios, que ni siquiera tienen temor a Dios, no se imagina lo que le van a aconsejar. Y esto es algo peligroso, porque luego se puede hacer caso y empiezas a tener un problema mayor. Entonces tenemos que tomar en cuenta esta parte que yo veo en este primer capítulo de Esther. Asuero tomó las decisiones más lamentables y también pidió consejo, pues, a personas que no tenían, en ese momento no estaban centradas, ¿no? Y se desarrolla toda la historia y el rompimiento de un seno matrimonial, de una vida familiar con el rey Asuero, donde habla así de un hombre muy poderoso, puedo decirlo así, de un gobernante de los imperios más grandes en ese tiempo, pero no supo resolver lo más importante. No era su gobierno, no eran las provincias, era su hogar, era su esposa, era lo más valioso que tenía. Podemos resolver muchas cosas en el trabajo, hermanos. Tenemos esas capacidades, podemos resolverlas y es muy fácil. Pero a veces
lo más difícil, lo más importante que es el matrimonio y la familia, que es ahí lo más difícil, a veces no podemos resolverlo. ¿Por qué? Porque no le permitimos a Dios que nos ayude a ambos. Y ahí empiezan los problemas. Usted puede ser muy capaz de resolver muchas cosas en su trabajo, tomar decisiones que son asertivas en su trabajo, dependiendo de lo que usted está desarrollando. Pero muchas veces no se pueden tomar, no puede resolver alguna situación con él o con ella, no puede tomar una decisión o una solución en su entorno familiar. Y eso es lo más bonito y lo mejor que Dios le ha dado. No es su trabajo, es su hogar, porque ahí está ella, ahí están ellos, en este caso si están los hijos. Es por eso la importancia de sujetarse a la palabra de Dios, de en vez de que usted vaya en pos de algún consejo de una persona que no le va a ayudar, vaya primero a Dios y dígale que Dios lo ayude, que estoy mal, y acepte la amonestación de parte de nuestro Dios si está mal usted, y sea sencillo y humilde de corazón y reconozca si hay una falla en usted o en el caso de ella. Y así es como el matrimonio y el entorno familiar va saliendo a flote con la ayuda de Dios. Asuero es un claro ejemplo de un rey muy poderoso que puede tomar las mejores decisiones y puede conquistar muchísimas provincias, pero habla de un hombre incapaz de poder amar y respetar a su esposa, y habla de un hombre que no puede amar y respetar su hogar. Así es, hermanos, así que así empieza el libro de Esther, un libro bastante interesante donde vamos a ver cómo el poder intenta destruir. Hoy lo vemos con Vasti, mañana lo veremos con el pueblo, veremos también qué acontece con ese pueblo que está de alguna manera luchando contra corriente y contra un poder que parece ser, hermanos, que ese poder intenta imponerse, pero que siempre Dios es el que tiene la última palabra. Así que es el capítulo 1 de Esther, y sé que este capítulo ha traído a nuestro corazón y a nuestra mente grandes enseñanzas, pero sobre todo grandes desafíos en lo familiar y en lo matrimonial.